Hola, buenos días. Vamos a dar ese pensamiento semanal y espero que todos estéis bien y que la vida os trate bien con las bendiciones del Señor, recordando que Él nunca nos deja solo, siempre está con nosotros, todos los días hasta el fin. Hoy voy a hablar de algo que viene en Marcos capítulo 6, el verso 5 y 6, que dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. Cristo fue a su tierra, a Nazaret, y allí pues parece como que no creían mucho en él. Decirle que en su tierra conocían a sus padres, conocían a su madre, conocían a su hermano, lo conocían a él porque él estuvo trabajando con su padre y se movía por allí mucho tiempo antes de empezar su ministerio. Su ministerio empezó a los 30 años, es decir, que él ya, mucha gente lo conocía por el cambio del agua en vino, por muchas otras cosas que él había hecho a través de todos estos tiempos, hasta los 30 años. No sabemos, ya sabemos que él con 12 años se entretuvo con los rabinos y con los maestros allí en el templo, discutiendo con ellos y mostrándole la escritura. Y después se nos cuenta que la madre y el padre estaban preocupados y él se fue con ellos y estuvo sometido a ellos. Es decir, él estuvo trabajando con su padre en la carpintería y estaba pues sometido a sus padres, mostrando cómo todos nosotros debemos de estar sometidos a nuestros padres cuando aún no somos mayores de edad. Hoy en día cuesta mucho someterse a los padres, pero es que tampoco los padres parece que quieren someter a los hijos, sino que los dejan ir a su libre eh, a su libre albedrío, pero no usando la libertad buena, sino usando el libertinaje, es decir, hacen lo que les da la gana, como romper papelera, quemar papelera, burlarse de las personas mayores, hacer daño increíble, fumar y drogarse y multitud de cosas, ¿no? Bebiendo alcohol, comprándola en sitios que se los venden, siempre que lo escondan en una mochila. Yo pienso que muchas personas saben eso. Yo me di cuenta una vez que fui y me dieron para comprar alcohol si trae una mochila así, porque son ya más de las 10 de la noche. Ya veis, yo soy mayor y me dijeron eso. Imagínate a un menor que llegan siempre con las mochilas y por ganar dinero no importa si es menor o si no es menor. Y los menores se hacen botellones y allí con los botellones, pues como podemos ver en las noticias, de buena primera se lían pegando a una persona que pasa cerca de ellos o que solamente se esté paseando. Ellos con el uso del alcohol y de las drogas se meten y lo que hacen es realmente patear al chico o maltratarlo, pegarlo, incluso llegan a matar, como mataron a ese pobre Samuel. No es que fueran homófobos, es que son, digamos, libertinos, no le importa la vida de los demás, no le importa ni su propia vida, no le importan absolutamente nada, no se someten a los padres. Muchos de los padres no saben ni lo que hacen los hijos. Si realmente la ley los cogiera e hiciera pagar los daños que hacen sus hijos, yo creo que muchos cambiarían de opinión. Aquí lo que nos muestra el Señor es estar sometidos a los padres. Nosotros tenemos que estar sometidos a nuestros padres. Llegará una edad donde tendremos que escoger servir al Señor o seguir siendo un chico modélico, ¿no? Servir al Señor no quiere decir que tenemos que dejar de someternos a nuestros padres o honrarlos, no. Servir al Señor dice precisamente eso. Servirlo a Él, no mirar atrás y sobre todo
no dejando de cumplir el propósito de Dios. Honrar a los padres es uno de los mandamientos, bueno, es el mandamiento que tiene promesa de alargar la vida. Y es bueno honrar, muy bueno honrar a los padres. No sé por qué hoy la juventud no hacen eso, quizás porque los padres no han sabido hacerse valer o hacerse ver como autoridad en la familia. Ellos son autoritarios, estos jóvenes incluso roban de las casas para sus drogas. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles de esto. Lo que quiero es hablar precisamente de Jesús, que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Este era su pueblo, un pueblo que lo conocía. Nazaret, sabían quién era, todo, pero no creían en él o no creyeron en él como el Mesías, como el enviado. Esto me recuerda un poco a Moisés, cuando vio a dos judíos o hebreos peleándose entre ellos, le dijo: hermano, dejad de pelear. Y alguien le dijo, uno de ellos le dijo: ¿a ti quién te ha puesto como gobernador o como jefe del pueblo de Israel? ¿Quién te ha concedido este? Aquí lo que pasaba era igual. En Nazaret se preguntaba quién le había dado a este tanta autoridad que podía hacer sanidad en todos los sitios. Pero ellos lo conocían bien y no creyeron en él, no lo aceptaron. Como dice la Escritura, la gente prefirió las tinieblas a andar en luz. La luz llegó a ellos y los hombres, los de Nazaret, prefirieron seguir en las tinieblas. Prefirieron seguir con su religiosidad, prefirieron seguir tal y como estaban andando y rechazaron al que era el verdadero Mesías. Ellos no lo vieron como el ungido, no vieron con sus ojos la gloria de Dios en Cristo Jesús, como ocurrió en donde Jesús sanaba en otros lugares, incluso resucitaba muertos, echaba fuera demonios, hacía muchísimos milagros. Y él leyó esa porción en la sinagoga. En medio de vosotros también hay mucho conocimiento de él. En medio de nosotros hay mucho conocimiento de él. Muchos conocen a Cristo. Casi todos hemos oído de él desde la niñez, pues la mayoría hemos sido católicos, hemos tenido el catecismo. Incluso yo, como vivía en los medios franceses, tuve 2 comuniones, la primera a los 7 años y la solemne a los 12 años, aparte de la confirmación y de muchísimas cosas. Es decir, que a Jesús le conocía, sí, de oída, de lo que la gente decía, del catecismo, de muchísimas cosas, sí, pero realmente no lo conocía íntimamente hasta que tuve un encuentro con él. Muchos de estas personas no tuvieron un encuentro espiritual con él, sino que solamente lo conocían porque sus ojos es lo que veían, lo conocían de oída, esperaban al Mesías, sabían que el Mesías va a venir a liberar el pueblo, iba a venir para libertarlo de todo y para llevarlo a Dios. Ellos esperaban realmente Superman o cualquier otro, digamos, de la serie de los Marvel, ¿no? Ellos no esperaban un Mesías, un ungido que iba a ser crucificado, muerto, porque ellos no esperaban eso, ellos esperaban realmente un Superman. Incluso Judas, él se sintió mal cuando vio que él estaba diciendo que iba a morir, porque era necesario que él muriera. Él pensaba que era un hombre mártir y que no era el enviado, y por eso fue a los sacerdotes a venderlo. Él estuvo realmente con una mente un poco nefasta, como aquí en Nazaret, donde no quisieron aceptar al Señor como el ungido, como el Mesías. Pues en medio de nosotros pasa eso también en la iglesia. Muchos conocen a Jesús de oída, de los predicadores, de la lectura, de lo que dice Internet, de otros predicadores se conoce, pero
no tienen un encuentro personal con Él. Es necesario tener un encuentro personal. Es necesario encontrarlo en el camino, como Pablo. Pablo iba con toda su ideología mala, sabía que necesitaban al Mesías, sabía que el ungido tenía que venir, sabía de la Escritura todo lo que el ungido iba a padecer, lo sabía todo, pero no le importó, él seguía con su religiosidad hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, pues se quedó ciego y tuvo la necesidad de volver a recibir la vista. El Señor se la devolvió por medio de Ananías, que puso sus manos sobre él y le dijo de invocar el nombre del Señor. Es decir, era ciego en el camino y recibió la vista. Muchos de nosotros estamos ciegos espiritualmente, no vemos la gloria de Jesús, no vemos la gloria de Dios, solamente conocemos lo que todos dicen de Él, conocemos tantas cosas, pero no lo conocemos personalmente y es necesario conocerlo personalmente. Él es el sanador de nuestra alma. Hoy podemos ver que no ocurren muchos milagros en medio de las congregaciones. Y como Él es el sanador de nuestra alma también, muchos queremos ver sanidades, milagros. Ya las lenguas nos bastan, las interpretaciones nos bastan, la profecía nos bastan. Queremos ver más, queremos ver sanidades, queremos ver milagros. Muchas veces las hay. Pero nos decimos, ¿quién es este? Para que el Señor lo use como sanador. ¿Quién es este para que el Señor lo use como hombre que hace milagros? Quizás es por falta de fe en medio de la iglesia, por falta de fe de muchos de nosotros, porque no creemos realmente que el Señor sane, no creemos realmente que el Señor hace milagros. Y sin embargo es necesario aceptar todo esto. Es necesario aceptar no solamente las lenguas, las interpretaciones, las profecías, sino también aceptar los maestros, aceptar profetas, aceptar las sanidades y los milagros que Dios puede hacer en medio de nosotros. Pablo hizo milagros, Pedro hizo milagros, hicieron sanidades, eran realmente usados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, porque en su nombre ellos hacían todas estas cosas. En su nombre también la iglesia debe poder hacer todas estas cosas. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo y tenemos sobre todo que dejar la incredulidad. La incredulidad es el más grande quizás de los pecados. La incredulidad. Muchos del pueblo no creyeron. No creyeron. Y muchos murieron en el camino. Muchos no creyeron en las cosas y en los milagros que Dios hace diariamente. Pero tenemos que aceptar y reconocer que Jesús es el sanador. No esperemos, como muchas veces he dicho, no esperemos sanadores. Los sanadores son gente que se anuncian por televisión y cobran cierta cantidad de dinero. No esperemos milagreros. Tampoco lo hay. La palabra de Dios dice que hay dones de sanidades y dones de milagros. Son regalos que Dios hace a su pueblo y siempre usando a alguien a través del poder de su Espíritu Santo. Es decir, ¿soy yo un sanador? No, Jesús sana. ¿Me usa a mí? Sí, pero Él es el que sana. ¿Yo soy milagrero? No. ¿Puedo hacer milagro? Sí, pero es Jesús el que lo hace a través de su Espíritu Santo en mí. Jesús es el que hace todas estas cosas. Por eso el Señor le decía a mucha gente, no cuente, no cuente, sino ve y anuncia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.
Si incluso Jesús no quería recibir la gloria de los hombres. Jesús lo que quería es que le den gloria a Dios. Hoy en día muchos quieren recibir la gloria de los hombres. Y por eso el Señor no obra tanto y hay realmente muchos males en medio de la iglesia. Hay que dar la gloria a Dios. Jesús lo decía, no cuente lo que yo he hecho, ve y da gloria a Dios y cuenta a tu familia y a tus vecinos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Qué bueno es si hay milagro en nosotros o si hay sanidad en nosotros, dar la gloria a Dios, no dar la gloria a los hombres. Dios obra a través de su Espíritu Santo y usa a personas para ciertas cosas en ciertos momentos. No siempre tiene que haber sanidad ni no siempre tiene que haber milagro, pero hay momentos en que Dios usa a una persona para este momento adecuado. Cuán grande es nuestro Dios. No seamos como el pueblo de Nazaret. No seamos como los judíos cuando vieron tantísimos milagros y tantísimas cosas en Egipto y en el camino. No creyeron ni aceptaron lo que Dios quería hacer con ellos. Y muchos murieron en el camino. 40 años estuvieron vagando por el desierto hasta que toda esa generación incrédula pereció. Y vino una nueva. Hay un problema, los dones de parte de Dios siguen vigentes porque Joel lo dice en su carta, ¿no? Diciendo como en los últimos tiempos. Y entonces todo eso está vigente en los últimos tiempos. Es necesario en estos últimos tiempos que dejemos que Dios actúe haciendo milagros y sanidades a las naciones, a las personas que están a nuestro alrededor. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Él, poner nuestra esperanza en Él y dejar que Él actúe a través de nosotros. Podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. O como Pablo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Muchos no estamos dispuestos quizás por miedo a sufrir un desengaño, porque no siempre va a haber milagros ni siempre va a haber sanidades. Solamente que los sanadores, los milagreros, ellos sí quieren que siempre haya esas cosas. Y muchas veces no ocurre, pero como muchas veces nosotros tenemos que callar y esperar en Dios y decir, Señor, si es tu voluntad, heme aquí para hacerla. Heme aquí para hacer tu voluntad. Hay un hermano o una hermana enferma, mi Dios, ¿qué puedo hacer por ella? Obra a través de mí para que ella pueda recibir ese don tan precioso de sanidad o ese don tan precioso del milagro, mi Dios, porque tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos. Hermano, y aunque venga alguien, pongan su mano sobre ti y te sanen, da la gloria a Dios. No procure dar la gloria a los hombres, procura dar la gloria a Dios. Y tú, si eres el que Dios ha usado, no esperes recibir gloria ninguna. Recomienda a la persona que dé gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Gracias a Jesús por haber obrado en su vida. Porque uno no es nada, solamente uno es un servidor. Y un servidor no se sienta a la mesa con el maestro, sino que sirve al maestro y después come aparte en las cocinas. ¿Y se tiene que ofender por eso? No, es su trabajo. Nosotros somos servidores de Jesucristo. Somos administradores de su gracia. Somos administradores de los dones que Él ha dado a la iglesia.
Tenemos que dejar que el Señor se mueva. Él quiere obrar, Él quiere hacerlo. Pero estamos dispuestos a creer y a recibir de su gracia. ¿O vamos a seguir en nuestras cavilaciones? Y si es hijo de tal y sus hermanos tal y su oficio carpintero, vamos a dejar que Dios se mueva en medio de su pueblo. Vamos a recibir por fe lo que Él nos quiere dar y puede darnos. No seamos como sus paisanos. Recibamos al Señor en adoración y alabanza para su gloria. Recibamos a Dios y dejémosle que Él se mueva en medio de la congregación. Es necesario que Él se mueva en medio de su pueblo. Él quiere abrir los ojos a su pueblo. Vamos a orar para recibir visión, para recibir vista y para darle la gloria que Él se merece. Hermanos, Shalom, Maranata, y que Dios os bendiga siempre. Nos vemos la semana que viene. Y medita en esto. Vamos a dejar que el Señor se mueva. Vamos a dejar la incredulidad. Amén.